les va a servir esta información. Exactamente, Marilyn. Y ya está con nosotros el doctor Manuel Esteves Méndez, que nos viene a platicar de esta situación. Él es doctor en Derecho con este tema tan importante que desafortunadamente está pasando en toda la ciudad aquí en Guadalajara. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Jesús, ¿tú qué tal? Un gusto, por supuesto, en recibirlo una vez más aquí en su casa de Quiero Noticias. Arrancamos con esta situación que sí, efectivamente, ya lo decíamos, Guadalajara está creciendo verticalmente de alguna manera, pero se tiene que tener un derecho de parte de la ciudad en responder con estas personas que construyen y construyen un sinfín de propiedades. ¿Cuál es el término que usted le diría en esta situación? Las grandes ciudades no es un tema nada más de Jalisco, Guadalajara, es un tema global. Todas las grandes metrópolis están creciendo y como se agota obviamente el territorio, ya no puedes crecer horizontalmente, tienes que hacerlo de manera vertical. En principio yo te diría, no es malo el que se tenga que crecer de manera vertical. El problema reside en la infraestructura que se requiere para que obviamente todos estos servicios se puedan proporcionar. Estamos hablando de alumbrado, estamos hablando de agua potable, estamos hablando de banquetas, estamos hablando de calles. Todos estos servicios se tienen que dar de manera adecuada, ¿no? Y el que de alguna manera la gente que vive en esa zona sufra, ¿no? Claro. Como consecuencia de esta alta concentración de gente, porque obviamente no es lo mismo el que vivan o que transiten 20 personas en una calle que de repente sean 200 a 300. Exacto. ¿No? Hay una precariedad en este caso de donde estás ya tú viviendo. Yo recuerdo, cuando hace muchos años, no es lo mismo vivir en 1980, 1990 que ahora en el 2020, ¿no? Y la idea anteriormente era vivir cerca de tu familia. Tú querías, obviamente, vivir cerca de tus padres, de tus abuelos. Yo recuerdo que precisamente mis padres logran comprar cerca de mi abuela. Mi abuela, todavía recuerdo, vivía en Florencia 2280. Y mis padres logran comprar una casa cercana precisamente a mi abuela. Esa es la idea, yo creo que todos tenemos, ¿no? Vivir cerca de tu familia, cerca de tu trabajo. Desgraciadamente, han crecido tanto las ciudades que este modelo ya es muy difícil. Sin embargo, si te desplazas, que sea con dignidad, que las zonas en donde, que de alguna manera que tú estabas acostumbrado, si ya no vives ahí, que las otras zonas también tengan todos estos servicios. Claro, por supuesto. Que además, doctor, desafortunadamente, como dice, ya cambió todo. La economía ha crecido más, la inflación también, estas rentas que están pues descomunales, ¿no? Para toda la población también. Por aquí nos decía una parte importante del derecho que tienen como a lo mejor estas personas que hacen estas construcciones muy grandes. Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos identificar que tienen que cumplir esa norma? Lo que está sucediendo es la gentrificación, ¿no? Que gente que tiene mayores recursos económicos, estas grandes inmobiliarias, llegan a determinadas zonas y las toman. Algo parecido sucedió con la colonia Chapultepec, con la colonia Americana, en donde llegan estos grandes restaurantes, empiezan a hacer hoteles boutique, ¿no? Y entonces, al hacer una torre y tú, en este caso, preguntar una renta de un espacio, por ejemplo, de 50 metros cuadrados, en donde te lo rentan, por decir una cantidad, 10,000 pesos. Yo tengo un inmueble, entonces ese inmueble obviamente que es de 200 metros, dice, pues yo te lo voy a rentar, entonces en 25, 30, y entonces empieza una escalada de costos, de precios, y esto, obviamente, ¿qué hace? Que la gente que normalmente vivía en esa zona se tiene que desplazar, ¿no? Y esto va a suceder en todas las diferentes zonas si no existe, en este caso, una reglamentación o el cumplimiento de este código urbano que ya está funcionando actualmente. Hay una propuesta, de hecho, de una diputada me parece que es Futuro, en la que quiere hacer la regulación de este modelo de vivienda de renta a corto plazo, que es, en este caso, el Airbnb. Precisamente para efecto de que no exista tantas residencias que estén bajo este concepto, y no exista tanto desplazamiento.
Pero tiene que haber, lo que comentábamos antes de que iniciara el programa, tiene que haber una compensación por parte de estas desarrolladoras. Si tú construyes una determinada cantidad de metros cuadrados, estos metros cuadrados tiene que haber, obviamente, una compensación para la zona en donde se llevó a cabo esa construcción, pero también en las zonas que están más marginadas. Creo que debemos de ser empáticos con nuestro prójimo y como consecuencia llevar a cabo una mejora de estos servicios, de esta infraestructura de la gente que menos tiene. Yo creo que el gobierno debería de poner o aplicar este impuesto que ya existe para efecto de que estas personas que viven en zonas más marginadas tengan la posibilidad también de tener esta infraestructura. Creo que la vivienda tiene que ser con dignidad. Todos somos parte de una familia y todos tienen derecho a tener agua, Sí. Incolora, insabora, inodora. Exactamente, como dice el doctor, desafortunadamente ha cambiado muchísimo. Lamentablemente muchas personas, como dice, son desplayadas a zonas que incluso está lejos de su trabajo y un sinfín de temas que ya podríamos darnos una idea también. Doctor, en esta situación podemos a lo mejor reclamar a una zona si a lo mejor se aumentan este tipo de precios o automáticamente no tenemos ese derecho de defendernos. Fíjate que cuando firmas un contrato de arrendamiento, tienes un derecho de prórroga, ¿no? En ese contrato de arrendamiento tiene que existir las bases para el aumento de esa renta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás pagando otra vez la misma cantidad, 10,000 pesos, puede haber una indexación de ese contrato de arrendamiento. Te pueden decir el precio de la inflación más 5 puntos, ¿no? Entonces, o 3 puntos. Entonces, si la inflación fue 3, 4%, puede ser más otro 4%, el 8%. Sí. El problema que tenemos ahora es de que es mi propiedad y si quieres te lo voy a aumentar, pero el 100%, el 200%. No, pues obviamente, ¿quién va a poder? Exacto. ¿Quién va a poder de alguna manera pagar esos costos? Nadie. Entonces la gente, desgraciadamente, se tiene que ir, ¿no? Sí, exactamente. Se tiene que desplazar. Tiene que haber una regulación y en caso de que te quieran aumentar en esa cantidad, te invito a venir inclusive con nosotros o con cualquier abogado para efecto de que no permitan Sí. esto. Hay que asesorarse en este tipo de situaciones. Doctor, muchísimas gracias por la información que nos comparte, sus redes sociales o números para la gente que nos ve. Estoy en Instagram en manuel.esteves con doble Z y en el despacho 33 38 17 56 81. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Doctor, esperemos después nos pueda volver a acompañar. Claro que sí, muchísimas gracias, Jesús. Un gusto Muy también. amable por tu Vámonos a un invitación. corte comercial. No le cambie, regresamos con más en Quiero Noticias.